son las diagonales. ¿Ah? ¿Cuándo es una diagonal y cuándo no? Y bueno, les ponen unas imágenes de cómo ir identificando precisamente cuándo son diagonales y cuándo no. Ajá. Entonces, en el caso de la primera, digamos que es para que nosotros estemos analizando, ajá, cuándo son diagonales y cuándo no. En el caso del número 1 es una diagonal, ya no, dice que no es una diagonal, pero esténse fijando dónde van marcando la línea morada, ¿ok? Aquí, por ejemplo, alguien podría decirme, bueno, en el caso del número 3, ¿quién lo tiene ahí? ¿Sale? Fíjense bien desde dónde marcan una línea hacia dónde hacen la otra. Ajá, y aún así nos dicen, no, no es diagonal, ¿sale? En el caso 4 tampoco es diagonal. En el quinto sí es una diagonal. En el sexto no es una diagonal. El número 7 es una diagonal. Número 8 sí es una diagonal. Número 9 sí es diagonal. 10 no es diagonal. Ajá. 11 sí es diagonal y el 12 es una diagonal. ¿Saben? Hay un rollo aquí que voy a estar palomeando, las que sí me decían, ¿ok? Hay algo aquí que a mí me llama la atención y no sé si ustedes también ya lo hayan visto. A nosotros nos enseñan que la diagonal es, o bueno, al menos yo tenía ese concepto, que la diagonal es porque es una línea así y ya, ¿no? O sea, ese es diagonal. Ah, no, o sea, no importa lo demás. A mí alguna vez me dijeron, esta es una diagonal, ¿no? Fíjense que en términos matemáticos ya tiene otras condiciones, ¿sale? Porque si ustedes se dan cuenta, voy a aquí marcarlo con color negro. Yo, por ejemplo, yo diría, sí, esta, ¿por qué no es diagonal? El de el cuadro número 3, yo diría, ¿y ahí por qué no es diagonal? O sea, a mí me enseñaron que una vez que la línea es de esa forma, ¿no? Es diagonal, por ejemplo. En el caso de este también yo decía, ¿cómo es que esto no es diagonal? ¿No? Ah, es que pues, está atravesando prácticamente, ¿ven? O sea, igual que esta, yo decía, sí, o sea, por la inclinación de la línea es diagonal. No, 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 o sea, es diagonal. Entonces, pues fíjense que aquí vamos a estar analizando cuando no es diagonal. En términos de matemáticas nos dicen, eh, y bueno, nos van a dar las características de una diagonal. Y al contrario de eso, no, yo decía, a ver, esta línea donde me dicen que sí es diagonal, estoy hablando de la figura número 5 ahí en su libro, ajá, está de manera eh, vertical completamente. Y aquí sí aplica lo de ser diagonal y yo decía, ¿qué onda? ¿No? Y esta línea es completamente horizontal, el de la figura número 7, completamente horizontal y yo decía, no, eso no es diagonal. Les digo, la idea que yo tengo en cuanto a diagonal es por la inclinación. Ajá, entonces revisando el libro, es cuando o bueno, es cuando nos ponen a analizar, bueno, entonces, ¿cuándo se cumple la diagonal en el caso de una figura geométrica? Ujú. ¿Ya vieron? Ok, ok. Ya, o sea, para que no nos vayamos siempre con la finta de que estando una línea inclinada, ya, es diagonal. No, hay una característica súper importante que ustedes deben estar tomando en cuenta para decir si es diagonal y viene adelantito en su libro. Ahorita lo vamos a checar, ¿vale? Bueno, me voy a pasar a la siguiente. Y entonces nos dice, eh, eh, ujú,
les voy a ayudar o vamos a ir viendo igual está en su libro de matemáticas, en la parte de abajo, en esta tabla, ¿sale? Cuando sí es diagonal, nosotros lo vamos a encontrar, ¿sale? Nosotros vamos a decir sí es diagonal cuando esto, o no es diagonal cuando aquello. Ahora, voy a empezar, ahí ustedes tienen su dispositivo y de hecho está activado para que ustedes puedan estar, por ahí haciendo anotaciones, les deja hacer anotaciones, ¿ok? Entonces, voy a ir preguntando, Angelique, en cuanto a la primera, ¿sale? Todas las líneas dentro de un polígono son diagonales, ¿cierto o falso? O sea, cualquier línea dentro de un... No, no es diagonal. no es diagonal. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en el libro arriba en la figura. Que no cualquiera, o sea, no significa que nada más por tener una línea dentro ya sea una diagonal. Ok, entonces ya me está diciendo, ahí está Angelique, que no es así. Ok, ¿el por qué? Bueno, pues lo podríamos explicar así de... eh, porque en las figuras anteriores... ¿Sale? Ahora, dice, anota el número de la imagen. Dame un ejemplo, o sea, donde haya una figura, perdón, donde haya una línea adentro y que aún así no es diagonal. Dame un ejemplo, anótame el número de la imagen o dímela. ¿El 3? El 3, a ver, vamos a ver. El número 3, ajá, está dentro de la figura y aún así no es diagonal, ¿sale? Pero aquí también podríamos explicar eso con con esta figura, fíjense. Es una diagonal, ajá. Esto es una diagonal, o sea, me dicen que es una diagonal, pero ni siquiera está dentro de la figura. No manchen cómo, o sea, ¿verdad? Y entonces decimos, bueno, el por qué, los ejemplos. Ella me dice el 3 y aquí nosotros podríamos anotar precisamente, ¿no? La figura 3 y en el caso de esa, pues la figura 12 ni siquiera la línea diagonal, que sí es diagonal, está dentro. Ajá, ajá. Ok, entonces aquí vamos, nosotros les digo, analizando esta parte. Ahora vámonos con Margarita. Margarita, un segmento que pasa por el centro de un polígono es una diagonal. ¿Cierto o falso? ¿Falso? ¿Por qué, Margarita? Y lo puedes justificar a partir de esto. Hay diagonales que, ¿qué? Porque está correcta tu respuesta, pero dime por qué. Falso, o sea, No, no une la verificación y no es diagonal. Estúpida. a ver, pues tú me dices, y Margarita, y si no, ahí ayúdenle, por favor, alguien. La respuesta del falso es cierta. La pregunta, perdón, la respuesta, el del por qué, por ahí te la marqué con otro círculo, chéquenle. Me dicen, una diagonal pasa por el centro de la figura. Aquí es diagonal, en la 7. Porque ahí no está en el centro y tampoco en la figura 2 está afuera.
Ok, chéquenle en la figura 12 y ya tenemos ahí dos respuestas. Gracias, Angelique. Nos dice, si es cierto, el diagonal a fuerza pasa por el centro. En la figura 7 no pasa por el centro. El centro, si nosotros lo vamos calculando, estaría como por aquí, pensando en medio hacer un círculo. Ajá, más o menos su centro está aquí. Y no pasa por el centro, en el caso de ella. No, vamos a ver otra que sí sea diagonal. En el caso de la figura 9, ajá, también nos dice, esta es una diagonal. Sí, es una diagonal. Y si nosotros buscamos el centro, más o menos, por donde estoy poniendo ahorita el puntito, sería mi centro. Tampoco, y es una diagonal. Entonces, en la diagonal no necesariamente pasa por el centro, ¿sale? De la figura, cualquiera que me ponga no necesariamente tiene que pasar por el centro. Puede ser una diagonal que no pase por ello. Si sí, bueno, pues coincide, pero, ¿ok? Entonces, aquí yo les puse, dame un ejemplo para decir cómo eso no es cierto. Un ejemplo sería la figura que dijimos. Van llenando conmigo en su libro. Ustedes en su libro, yo aquí les estoy ayudando, sí. ¿Vale? Figura 7 7. y 9. 9. Ok, ahí está. ¿Sale? Ahora vamos con la siguiente. Vamos a preguntarle a Mauricio. Mauricio, una diagonal. La diagonal es una línea recta que une dos vértices no consecutivos. Vértice, recuerden que el vértice es la unión de dos líneas. ¿Cierto o falso, Mau? Tenemos que fijarnos donde sí es diagonal. Y, a ver, dos vértices que no sean consecutivos. Dime, Andrea, ayúdale ahí a Mauricio, que anda dormido. Porque en las que son diagonales se une con un vértice que no directamente da con el otro lado. Pero primero, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ok, es verdadero. Y ya me estás explicando. Porque sí une dos vértices, ¿cierto? Sí une, pero dos vértices que no son parecidos porque, por ejemplo, en la primera que dice es una diagonal, el vértice que está hasta arriba conecta con el que estaba hasta abajo. Ok. Entonces, sí es cierto, dos vértices que no son consecutivos. Ahora, vamos a explicar esta parte del consecutivo. Muy bien, Andy, muchas gracias. Fíjense que esto de consecutivo significa, ok, esto, el consecutivo de este vértice, ajá, significa el siguiente. El siguiente, ¿sale? O sea, el consecutivo de este vértice sería este. ¿Por qué? Porque es luego, inmediatamente es el que sigue. A eso se le llama consecutivo. ¿Sale? Ahora, si yo pongo una línea de aquí a acá, desde ese momento ya decimos, no maestra, porque es consecutivo. O sea, está luego junto al otro. Ahí ya no se hacen las diagonales. Eso ya no es diagonal. Ahora, vamos a verlo en el ejemplo del triángulo. Fíjense, une un vértice, sí, o sea, en el número 10 que ustedes tienen ahí en su libro, une un vértice con otro, pero ¿qué creen? Pues es consecutivo. O sea, está, después de este sigue el otro vértice, es luego inmediato el que sigue, el siguiente vértice,
Y entonces, cuando una línea se une con esa, no, ya no es diagonal. Ya no es diagonal. ¿Sale? Tiene que ser otro que esté, que no sea consecutivo, o sea, que se salte otro y entonces sí puede ser. Ahora, vamos a analizar, por ejemplo, estaba diciendo en el 1, ¿no? El consecutivo sería este o el consecutivo sería este. Ah, no, pues se saltó este vértice y unió este con este y ese sí ya es diagonal porque no es consecutivo. Ajá, ahí vamos viendo las características precisamente, ajá, de cuando son diagonales. ¿Ok? ¿Ok? Por eso, ¿sí? Por eso me dice, no debe ser consecutivo, aguas, no consecutivo. Y también aquí podríamos entender por qué si esta línea está en el caso del cuadro número 3, si esta línea está así inclinada, ¿por qué no es diagonal? Porque no está uniendo ¿qué? ¿Dos vértices? Dos vértices. Está uniendo la mitad de un lado, o bueno, sí, la mitad de uno de sus lados con la mitad de otro de sus lados. Esos no son vértices. Los vértices, recuerden, son lo que nosotros llamamos esquinitas, donde se unen dos líneas, ¿no? Se hace una esquina. Y ahí no hay esquinas. Entonces ya podríamos entender, pues con razón a este le pusieron que no es diagonal, en el caso del número 3. Entonces, tiene que ser la unión de dos vértices. Sí, recordemos que no sean, y bueno, para que ustedes se acuerden o nos acordemos más fácil, ¿sale? Dos vértices, pero no deben ser seguiditos, o sea, no el vértice junto con el del otro, no. Al menos debe de saltarse uno y ahí va, ¿sale? Para representar esto con algún ejemplo, ¿qué figura tenemos? La figura, ¿en dónde se puede observar esto? Un ejemplo y un contraejemplo, dice ahí, o sea, donde sí y donde no se aplica. Figura 1 y figura 3. El ejemplo y contraejemplo, exacto. Figura 1 y figura 3. Si están llenando conmigo, ¿verdad? Yo espero que de aquí vayan el trabajo. Va, entonces, ahí vamos. Ahí vamos, recuerden, dos vértices, ¿sale? Y voy con Rodrigo. En cuanto a diagonales, una diagonal es, voy con el último escuadro, una diagonal es un segmento que siempre divide en dos partes iguales a un polígono. ¿Cierto o falso? Voy a marcar con verde para ayudarte, chécale. Sí es diagonal, pero... Te voy a marcar otro ejemplo. Aquí me dice si es diagonal, ¿ok? Me divide en partes iguales. No, no las divide en partes iguales. No, no necesariamente. ¿Sale? No estamos hablando de líneas que nos hagan una simetría. Simetría es dividir en partes iguales. No aplica. Puede haber una diagonal en alguna figura, como las que acabo de marcar con color verde ahí en sus pantallas, la 8 y la 11, y son diagonales, pero no, o sea, no dividen partes iguales la figura. Entonces, Rodrigo, con la ayuda que obtuviste, todos necesitamos ayuda. ¿Cierto o falso, Rodrigo?
Falso. Exacto. Es falso. No es cierto que una diagonal divide en partes igual. No. ¿Por qué? ¿Ok? Porque el dividir una figura en las dos vértices no consecutivos no significa división en partes iguales. ¿Ok? O sea, yo agarro y hago esta división y no significa que ya estoy dividiendo en partes iguales. No, 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 no. ¿Sale? En polígonos regulares, o sea, con mismas medidas, puede que sí se pudiera manifestar así, pero cuando son polígonos irregulares, como en este caso, ¿no? El irregular del número 11, pues no me está dividiendo a la mitad, ¿no? Les digo, puede que coincida en los regulares, un hexágono de iguales medidas, iguales ángulos, pero cuando damos un polígono irregular, no, nunca va a ser que, ay, con eso ya sacas la mitad. No, no, no. ¿Sale? Entonces, un ejemplo, ahí, por favor, Rodri, ¿cuál dijimos? La figura que... Ya se fue a desayunar. Ay, hijo mío. La que puse por ahí con verde, ¿ok? La 8 y la 11. Aquí está la 8 y la 11. No se dividen a la mitad. Incluso podríamos poner la figura 9, es diagonal, ¿no? Y no, ay, no me digan que la mitad de este es este. No, pues no, ¿verdad? No en el caso de la figura 9. Ya, ok. Ahora, una vez que nosotros hemos analizado esta parte, nosotros podemos crear ¿qué es una diagonal? Ya lo tenemos prácticamente ahí, lo que dice que es verdadero. ¿Qué es una línea diagonal? Monse, ¿qué es? Ahí está, ahí está. Lo tienen ahí arriba. Falso, falso, verdadero, falso. Entonces, ¿qué es una línea diagonal, Candinami? Ayúdanos. Help. Dentro de un polígono sería una línea que une dos vértices. Polígono es una línea que une dos vértices. Dime, Armando. Y Armando, dime, levantaste mano.
¿Ya no? Oh. Acuérdense, no consecutivos. No puede ser el que está juntito al otro inmediato. No. No consecutivos, ¿sale? También podríamos agregar ciertas características. Por ejemplo, ajá, el recordar que no es nada más una línea dentro de cualquier polígono. No. O que porque eso, y no es un, o sea, podríamos ver las características de no, ¿no? No divide a la figura en partes iguales. Recuerden, una línea diagonal no divide partes, ¿no? Lo podríamos poner, yo creo, incluso como parte de una nota, ¿no? Como o recordatorio, ajá, sí. Recuerda que, ¿no? Ay, bueno, yo con mis, con mis cosas. Recuerda que no divide, o sea, no es una línea que divida. En partes iguales. Ajá. Eso lo debo de tener presente. No es algo que suceda, no va así. Una diagonal no me va a dividir a mi polígono en partes iguales. También lo que tengo que recordar es que eh, no pasan, ajá, o no necesariamente pasa por el centro, ¿sale? O sea, no tiene que ser así. Entonces, esta es parte de su ejemplo. Ahí está. Con esto sale lo que nosotros acabamos de hacer, es precisamente encontrar cuándo es una línea diagonal a partir de observar, ¿no? Sin tener que irnos a Google, a Google, sin tenernos que ir a Google, simplemente observando podemos ir identificando cuándo es una diagonal y cuándo no. Ajá. Ahora pues, uf, dificilísimo. Dificilísimo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos, no me borren, por favor, no me borren. Está bien hecho, digo, aunque tenemos muy mal pulso. Muy mal pulso. No, no es cierto. Está bien de que me ayudan, ¿verdad? Tenemos ubicado color amarillo, ajá, la figura A, B, C, D, E. Sale ahí, me unió precisamente. A, B, C, D, E. Que pues prácticamente estamos hablando de que me está marcando un pentágono, ¿sale? Entonces, si tenemos un pentágono, nos tenemos que olvidar completamente o prácticamente nos tenemos que olvidar. Ujú. De lo demás, déjenme intentar hacerlo para que lo podamos estar como... Aquí y... Ahí está, ¿sale? Nos vamos a olvidar tantito de lo demás y nos estamos marcando un pentágono, ¿sale? Entonces, teniendo este pentágono, ahí voy, ahí está. ¿Sale? Nos vamos, les digo, a olvidarnos de lo demás, ¿sale? Porque eso es lo que me están preguntando, del A, B, C, D, E. El A, B, C, D, E es este pentágono que nos hizo favor ahí de arrollar, ¿sale? Prácticamente nos olvidamos de todo lo demás y ponemos atención a eso, ¿ok? Entonces,
Ahí. Vamos a ver que a mí me piden o me preguntan si de esa figura que es un pentágono, ¿ah? La diagonal o las rayitas que atraviesan por ahí. Ay, ¿por qué no me deja? Ok, ahí está. Las rayitas que atraviesan son. Ay, perdón, muchachos, perdón. Me dio bolas aquí. ¿Sale? Alguien por ahí me ayudó a juntar que era de aquí a acá y de aquí a acá. Qué feas líneas y luego me quejo de ustedes y así, ¿no? En fin, ok, entonces tenemos y dice el CKE, ¿ok? Si nosotros tomamos recuerden que esto lo tomé del centro, nos estamos olvidando prácticamente de todo lo demás. Ahí está, ahí está. Si me piden que el CKE, si es una línea diagonal del ABCDE, ¿ya? Y alguien por allá me marcó, el CK está como por aquí, Esta es la línea que me dicen. La pregunta es, ¿el segmento sí es la diagonal del ABCDE? Mira, aquí le preguntamos a Noé. Noé, esta línea que yo puse en color negro, ¿sí es una diagonal del ABCDE? Recuerden que el ABCDE es el pentágono. Noé. Esa línea que va más o menos así, es una diagonal del ABCDE, o sea, de ese pentágono que está ahí. Porque el EK, el CKE, sí, dice Alberto, sí es una diagonal del polígono ABCDE. ¿Por qué? Porque lo acabamos de ver. Acabamos de ver el por qué. Ahí está. ¿Qué es una diagonal? Es una línea que une dos vértices no consecutivos. ¿Por qué si es una diagonal del pentágono? ¿Por qué? No consecutivos. Porque une dos vértices no consecutivos. ¿Ok? Ahora, para los que precisamente están, ¿no? Que acabamos. Si uniera esta, o sea, si me dijeran el E y el D, no la línea bien hecha obviamente, si el E y el D es una diagonal del ABCD, no podría ser porque
Es consecutivo, eso ya no es diagonal. E incluso si ustedes lo analizan, tendríamos, oiga maestra, esto ya no es una diagonal del ABCDE, más bien este es uno de sus lados. ¿Ya vieron? Es uno de sus lados. Entonces, esto no puede ser la cuestión de lo del consecutivo, no. Pero aquí sí está atravesando la figura prácticamente. En esta está la E con la K, sí, y luego con la C está uniendo uno de sus extremos, que es el E, o uno de sus vértices, perdón, uno de sus vértices, con otro vértice que no es el de luego a un lado, ¿ya? Se salta a este vértice y a este, y ya entonces sí se convierte en una diagonal. Esa es una diagonal en una figura, entonces tenemos. Nada más nos faltó ahí la respuesta de Alberto que lo completara. ¿Por qué? Porque es una línea que une dos vértices, perdón por mis faltas de ortografía, ahí está ya. Línea también me falta el acento. ¿Ya? Es una línea que une dos vértices no consecutivos. ¿Sale? Es todo. Es todo. Ahora, sé que tal vez pueda ser medio complicado pensar el CKE, ok, lo voy a mover, ese es el CKE, esa es la línea del CKE, el ABCDE, si yo junto el ABCDE, esto es lo que me queda, el ABCDE, un pentágono, ya, de ese pentágono, el CKE es un diagonal, sí, ¿por qué? Porque esa línea une dos vértices no consecutivos. ¿Ya? Ahora vámonos con el otro. Igual me preguntan del ABCDE, o sea, estamos hablando del mismo pentágono. El pentágono está hecho por, repito, el A, este es el A, B, C, D, E, ¿qué queda? Es de la misma figura, ahora me preguntan, ahora ya no esta línea, ahora me preguntan sobre el DC. ¿Ya? Vamos a ubicar el DC. Voy a pedirle a Asunción que marque, por favor, el DC. La línea, recuerden el segmento, me hablan de un segmento. ¿Cuál es la línea DC, Asunción? Márcala, puedes rayar ahí tu pantalla. Aunque quede chuequita, ya ves que. Ándale, así un poquito. Sí, así. Ajá. Ok. Ay, no, muy bien, Asunción, muy bien. Entonces, es chiste nada más. Entonces, del ABCDE, que es todo el pentágono, ajá, me dicen el DC, ¿qué, Asunción? Si es una diagonal o no es una diagonal de ese pentágono. ¿Puedes repetirlo para la grabación, por favor? Entonces, dice Armando, el segmento DC no es una diagonal del polígono ABCD, ya lo marqué ahí con azul, el pentágono. ¿Por qué? Porque, ¿qué me dijiste, Armando? Porque la línea une dos vértices consecutivos. Mis faltas de ortografía. No copien eso. No copien lo malo de la maestra que no pone acentos. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ¿ya vieron? Y ahora viene un poquito más, y con un poquito me refiero a bien poquito, ¿eh? Tampoco es como que, ay, ¿ahora qué vamos a hacer? No. El IDHCGBFAGJE. Sale, ahora, no nos hablan de esto.
Este es el ABCDE. La vamos a quitar. Ahora me hablan de otra figura. Me hablan del I. Déjenme borrar la línea que hizo muy bien Asunción. Muchas gracias, Asunción. Muchas gracias, Asunción, ¿no? Ok, ahora me hablan del I. Voy a ir ubicando. Y bueno, pues voy a pedir su ayuda, ¿por qué no? A ver, Noé, márcame el segmento. ¿Cuál me dicen? De la I a la D. El segmento ID. Márcame el segmento ID. Entonces, cuenta que a mí me piden de toda esta estrella, porque me piden todas, el del E, I, D, H, C, G, B, F, A, I, E, ya la marqué con amarillo. De toda esa figura, el segmento ED. El segmento ED. ¿Es o no No es es diagonal. diagonal? No es diagonal. No es diagonal. ¿Están de acuerdo con Armando? ¿Todos están de acuerdo que no es diagonal? Andrea dice no. ¿No qué, Andrea? ¿No es diagonal? ¿Es diagonal o no es diagonal, muchachos? Abran su micro, no están siendo grabados si es lo que les preocupa. Ay, tiene una rayita, Armando. De aquí a acá, ok. Muy bien, Armando. Muy bien. Tu rayita, muy bien. Ya ven que estoy jugando, ¿eh? No, no, no. DE, ¿sale? La pregunta ¿es una diagonal de esa figura? Sí. Sí, ¿Por qué? porque no une, porque es una línea que une dos vértices no consecutivos. No consecutivos. Recuerden que, y alguien me diría, pero se queda afuera. No importa. Las diagonales, aunque queden fuera, a mí me está uniendo vértices. O sea, es lo que yo debo de poner atención. Mis vértices, que no sean consecutivos, fin. O sea, con eso yo me doy cuenta que es una diagonal. Hasta en Mm, la otra página viene un ejemplo casi igual a eso. ok, ahí ya me dijo, ahí está. Angelique, muchas gracias. Viene exactamente esta parte, ¿no? Tracen diagonales en los polígonos. Exacto, por ejemplo aquí, sí, porque además va a ser lo que les dejé yo de tarea. Si me dicen, pone maestra, por supuesto, queda afuera, pero los vértices no son consecutivos. Si fueran consecutivos, estaría marcando la figura como tal o uno de sus lados, ¿ven? Sale. Entonces, bueno, prácticamente ya les dije la tarea. De acuerdo a lo que hoy estuvimos revisando, que espero que no haya, espero que no haya dudas, creo que por ahí nos apoyamos muy bien de la tecnología para este rollo, ¿ya vieron? Voy a mover este los voy a dejar yo como parte de su apunte. Recuerden que las figuras estas que yo dejo ahí a un lado, es para que ustedes se acuerden cómo manejé las figuras para que pudiéramos comprender de una mejor manera, ¿no?
¿A qué se refería? ¿Qué figura dependiendo de lo que me digan? En este caso es A, B, C, D, K, E. Va. Ahí se los dejo yo para que ustedes se acuerden de esto. Como parte del apunte. Esta figurita es esta de A, B, C, D, K, E. ¿Vale? Ahí trato de que ustedes pues se acuerden más fácilmente de cómo era esto. Ah, bueno, esta figura se arma uniendo esos puntos que a mí me piden. ¿Ok? En el caso de este se arma la figura completa estrella, ¿sale? Para que por si ven ahí el apunte así, porque si se los voy a pasar, bueno, pues no digan esto, ¿qué? O sea, porque puso aquí la maestra esto. Ah, bueno, recuerden que esto sale de lo que me piden de la figura, ¿sale? El ABCDE es un pentágono, ¿sale? Entonces, les dejo ahí eso y bueno, la tarea sería la siguiente página precisamente, la que ahorita nos está diciendo esta Angelique, que no es otra cosa más que trazar diagonales. De esa forma yo me doy cuenta, recuerden que para eso son las tareas, yo me doy cuenta quién ya dominó el tema y también puedo darme cuenta quién no lo ha dominado. Ajá. Si alguno de ustedes no lo ha dominado, pues ya, o la mayoría incluso, ya podríamos, yo podría agarrar y decir, bueno, creo que otra sesión, ¿no? O más ejercicios acerca de las diagonales. ¿Sale? Como sea, ustedes van a tener el chance de ver el video desde el principio, si es que no pudieron entrar desde el principio de la clase, para andar observando la explicación de la diagonal. Y ahorita, bueno, ya nos extendimos un poquito más también, volviendo a explicar diagonales. Su tarea sería esta página de su libro, donde dice traza las diagonales precisamente. Traza todas las diagonales de los siguientes dibujos o de las siguientes figuras. Recuerden, aquí hasta la estrella se puede hacer diagonales por parte de afuera. ¿Sale? Y me tienen que poner cuántos, viene la cuestión de que un polígono convexo y no convexo. Lo van a leer ustedes y solo tienen que anotarme abajo si es convexo o no convexo. Tiene que ver con que un polígono es convexo cuando al trazar todos sus diagonales quedan dentro de él. O sea, en el caso de no es convexo porque va a haber una diagonal que quede afuera. Fin, a eso se refiere. ¿Sale? Entonces, me trazan diagonales, me ponen si es convexo o no convexo y se pasan a lo de la triangulación. Vamos a triangular figuras, ¿sale? Hasta esta paginita, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Sale? Por favorcito. Hasta el punto 4. Triangulación, ¿qué es eso? Diagonales. Lo que hicimos el día de hoy, diagonales. Así se triangula una figura. ¿Va? ¿Sí, muchacho? Está fácil. Digo, fue un tema un poquito largo, pero está muy sencillo, muy fácil, ¿sale?